Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Hace pocas horas, doña Laura Fernández acaba de anunciar el nuevo gabinete. Como se dijo en el periodo electoral, va a haber una continuidad. Y si hablamos de continuidad, podemos hablar perfectamente de las perspectivas económicas de Costa Rica para este periodo presidencial que inicia el 8 de mayo. Conmigo, un invitado muy especial, catedrático y economista de la UCR. Pero antes de decir su nombre, voy a ir con Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya regresamos acá a los estudios de salud financiera en San Antonio de Escazú. Los hijos son un hermoso regalo de Dios, pero no son nuestros, ni estarán con nosotros para siempre. Un día los veremos crecer e irse de casa. Aunque esto es un cambio normal y saludable en las familias, despedirlos no es nada fácil. Algunos padres, después de largos años de dedicarse al cuidado de los hijos, viven el silencio de la casa y el vacío de los dormitorios con tristeza y soledad. Estos sentimientos son normales durante algún tiempo, pero los padres deben recuperar su propio sentido de la vida. Será el momento de dedicarse a ellos mismos y reafirmar la relación con su cónyuge. Es tiempo de bendecir a nuestros hijos cuando se marchen de casa y emprender nuevos retos personales como matrimonio. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Volvemos a Salud Financiera acá desde San Antonio de Escazú. Como les digo, para mí es una bendición estar de nuevo en sus hogares. Don Carlos Palma, economista y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido a su casa Salud Financiera. Muchas gracias a usted, don Jorge, por este programa y estoy aquí para servirle a usted y a todos sus... Estábamos muy eh, entretenidos fuera de cámaras hablando de temas que nos apasionan. Don Carlos, acaban de anunciar el gabinete, ya sabíamos que había una continuidad. Entonces, si hay una continuidad, no hay un cambio brusco, obviamente lo vemos reflejado en dos cosas. Antes de la elección, existía, siempre ha existido antes de una elección presidencial lo que es la incertidumbre, que es un factor que no es económico, pero que influye en los mercados y los mercados se reflejan en el tipo de cambio. Este, eh, como ya prácticamente se sabía que había una continuidad, esa incertidumbre no nos afectó. El tipo de cambio siguió, que es el termómetro de la economía, siguió siempre hacia el alza, el Banco Central lo sostuvo, lo intentó sostener, pero vemos un tipo de cambio que no lo veíamos hace muchísimos años. Viene una continuidad. ¿Qué podemos esperar de manera macro primero ujú. eh, a Costa Rica en términos de perspectivas económicas? Sí, muchas gracias, don Jorge, por la pregunta. Efectivamente, el gobierno de doña Laura va a ser un gobierno de continuidad del actual gobierno. Y desde el punto de vista económico, no se esperan cambios. Se espera mantener el rumbo que ha venido manteniendo el gobierno acerca de el manejo de las principales variables económicas. Pero yo lo que sí enfocaría un poco, digamos, el análisis es, si no esperamos mucho cambio, un nuevo gobierno, entonces, ¿cuál ha sido el desempeño de este gobierno en la economía? Para saber que más o menos va a seguir el mismo rumbo. Y ahí tenemos que dividir la economía, digamos, en dos aspectos fundamentales. Uno, lo que es, lo que yo llamo las dos caras de Costa Rica,
Una cara que es la cara de zonas francas, que es la cara de las exportaciones, de inversión de extranjera directa, un sector que está muy dirigido al mercado internacional. Por supuesto que con los problemas internacionales que hoy día existen, ahí hay algún nivel de incertidumbre, pero otra cara de la moneda tiene que ver con las empresas, perdón, con las empresas que llamamos empresas del régimen definitivo o régimen simplificado, más concretamente de las MIPIMES. Entonces tenemos dos caras de un mismo país en donde eh, el nivel de ritmo en que vienen caminando es muy distinto. Unas que tienen incentivos que no se ven tan afectadas con la tasa de interés, unas que no se ven afectadas con tanta carga financiera y fiscal, y otras que crecen a un ritmo muy lento y que sí son las que están llevando, digamos, eh, el mayor golpe, digamos, para ponerlo en esos términos, en términos de financiar muchas las actividades del Estado, pues sobre impuestos sobre la renta, impuestos de ventas, todo lo que tiene que ver con cargas sociales, eh, con las tasas de interés, en fin. Entonces, si nosotros, como lo hablamos anteriormente, si nosotros vemos el país como un todo, el país presenta márgenes desde el punto de vista de las variables económicas, márgenes que están muy por encima de los mercados eh, latinoamericanos. Si tenemos un crecimiento bien, digamos en términos redondos, un 4%, aun cuando hemos venido bajando, estábamos en un 5, pero hemos venido bajando a un 4 y se espera tal vez este año que va a ser un 3,5%. Aún así está bien, tenemos un déficit controlado, tenemos un nivel de endeudamiento que por la regla fiscal todavía la tenemos ahí alrededor de 60%, una inflación negativa, tenemos un tipo de cambio en el cual la moneda del colón se ha venido apreciando, eh, pobreza, el nivel de pobreza a nivel general anda bien, eh, en fin, digamos a nivel macro, las principales variables están bien, están muy bien. Y yo esperaría de que el gobierno siga manteniendo ese control en esas variables. Mucha disciplina fiscal, mucho control del gasto, eh, pero con algunas debilidades en- en el tipo de gasto que está reduciendo, controlar el nivel de endeudamiento para que no pase el 60%, ahí está muy bien. Eh, lo que sí ha venido siendo una debilidad del actual gobierno es más que todo en lo que yo llamo políticas más que todo de corto plazo. Porque estas debilidades no es de este gobierno. Estas debilidades que presenta la economía como un todo ya son problemas estructurales. Son problemas de un modelo exportador que el país diseñó, pero que se concentró mucho en las zonas francas y muy alrededor de San José. Eh, de tal manera que ese modelo exportador lo va a seguir manteniendo el actual gobierno, pero a corto plazo sí podría funcionar para que ese modelo derrame más, para que se distribuya ese crecimiento y para que las MIPIMES y las empresas del régimen simplificado y que dependen del consumo interno puedan tener mejores facilidades para aumentar su producción. Don Carlos, podríamos decir entonces que, eh, y mi pregunta va dirigida a esto, cuando se inicia el gobierno de Rodrigo Chávez, el país, usted y yo lo sabemos, prácticamente estaba quebrado. O sea, estuvimos inclusive a días de un default financiero. Era o aprobamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o nos llevaba al carajo, sí o sí. ¿Ok? Viene y se implementa en este gobierno dicha ley. Pasamos de pedir $1.000 millones para reservas prestados a tener prácticamente 20.000 millones al día de hoy. Entonces quiere decir que
en términos macros, se manejó en 4 años muy bien la economía costarricense. Se bajó la pobreza, se bajó el desempleo, se bajaron ciertos indicadores que la misma OCDE cuando entramos eh, eh, nos puso una alerta. Cuando nosotros empezamos en la OCDE, yo decía algo que para mí, para muchos que estamos en esto, suena gracioso, porque yo decía, entramos a la OCDE y por lo menos servimos de mal ejemplo, porque éramos lo peor de la OCDE cuando entramos. Ahora no, ahora somos un ejemplo en todo. Entonces, la gran tarea de doña Laura es, que ya manejamos lo macro, enfoquémonos en lo micro, ya que los grandes están bien, ahora que los pequeños también. Y esa es la gran tarea que tiene doña Laura. Así es, exactamente eso debe ser. Eh, Me parece a mí que ya doña Laura tiene los desafíos de empezar a buscar los incentivos necesarios para que ese motor de crecimiento, que son las empresas del régimen definitivo o simplificado o las MIPIMES que venden al mercado interno, empiecen a crecer. Porque vamos a ver, los crecimientos están en este orden a nivel de datos duros. Las empresas de zona franca crecen alrededor de un 10, un 12% anual. El régimen definitivo, las MIPIMES, crecen al 2%. ¿Y cuáles son las empresas que generan empleo? Son estas empresas de MIPIMES. Son las empresas intensivas en mucha mano de obra. No tan calificada, calificada alguna, pero la mayor parte de la población tiene la posibilidad de encontrar empleos en estas MIPIMES. Porque las de la zona franca son muy especializadas. Son las ingenierías, las actividades o profesionales STEM, donde el nivel de contratación es de técnicos o ingenieros, doctores especializados, pero ese es un sector relativamente pequeño en el país. Sin embargo, un gran sector que necesita empleo son estas empresas, las empresas del mercado interno, las que tienen la posibilidad de darles esa oportunidad. Entonces, el reto, doña Laura, está en darle facilidades, incentivos, o incluso a las mismas empresas de zona franca que ramen un poco más, que se extienda más, que tengan la obligación de contratar más empresas locales para que vayan generando ese crecimiento que ellas están teniendo. Pero las que son de régimen definitivo, las que son de MIPIMES, también necesitan tasas de interés y otra serie de incentivos que podemos analizarlo. Esas son las que tiene que concentrar el esfuerzo doña Laura para salir adelante. Me encanta lo que usted está diciendo y me lleva también a otra pregunta y se la dirijo a usted como catedrático de la universidad más importante de Costa Rica, que es la UCR. Pero también tenemos, yo siento que si el país avanza en estos momentos y ya se ha convertido su pilar económico se ha convertido en las zonas francas, tenemos que también tener un cambio en lo que es la educación. Y lo digo abiertamente. A mí muchos chicos de colegio que van a salir de colegio me preguntan, don Jorge, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacerlo? Y yo, vea, en estos momentos yo prefiero que usted se meta y saque un técnico, una carrera técnica que te va a durar 1 año y 4 meses, 1 año y 8 meses. Porque hay un mercado muy grande en estos momentos que te va a contratar que se llama Zona Franca y va a ganar muy bien a carreras que ya están, no sé si llamarlo obsoletas, si es el término correcto, o descontinuadas, no sé, que se dan en Costa Rica y que ya no tienen un mercado. Hay mercados que ya están saturados y ya no podemos seguir sacando profesionales que tristemente yo veo que están manejando hoy en Uber y Didi o entregando comida y yo los he visto que, mira, soy de tal carrera, soy de esta otra, pero no tengo trabajo. Tengo una familia que sostener y salgo a hacer esto. Gracias a Dios porque tienen un trabajito y se están ganando su sustento de forma digna. Tenemos que tener un cambio en la educación. Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, pero ahí tenemos un problema estructural. Es un problema de muchos años que hay que tener toda
reestructuración de lo que es la educación en el país. A mí me gustó mucho un proyecto que fue aprobado en la Asamblea Legislativa que se llama la educación dual. La educación dual, que el INA la tenía a cargo de llevarla adelante y de fortalecerla, etcétera, se ha quedado muy atrasada. Precisamente esa es una educación que es la educación alemana, que permite que la persona desde muy tempranas edades conozca cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, para qué es bueno y encauzarlo ahí. Y no necesariamente que tenga que cursar carreras de la universidad que duran 6, 7 años eh, para terminarlas y a veces no tienen empleo. Entonces ahí tenemos un problema. La educación, de alguna manera, el problema estructural ha venido profundizándose precisamente por la aparición de tantas universidades privadas, en donde realmente lo que interesa es la actividad privada como tal, es decir, la generación de lucro. Y ahí creo que hay un problema, porque no está bien dirigida, no están bien causados todas estas capacidades y todos estos esfuerzos que hace el país en educar gente y no encuentran la vía necesaria, el camino necesario para que saquen y tengan empleo. Sabe que ahí yo le tengo que dar la razón y se me viene un ejemplo muy grande a la mente. Aquí en esa silla estuvo el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y nos contaba que cuando se hace el examen que ellos hacen para ya poner a los médicos a circular en hospitales, y la UCR lo que manda pasa. El rezago que tenemos es en universidades privadas y lamentablemente la proliferación de universidades privadas no significa mayor calidad. Eso sí es una... ahí sí le doy toda la razón completa a usted y al presidente del colegio, porque yo me he topado con colegas, entre comillas, que han salido de universidades privadas y que ni siquiera conceptos básicos pueden mantener en una conversación y Dios libre en un análisis. O sea, sacamos estudiantes por sacarlos. Y creo que esa no es la razón de ser de la educación. La idea es que usted tenga una educación buena, porque así como usted va a ser de estudiante, va a ser de Claro. profesional. Y hay un alto costo social del país en graduar gente que no va a tener empleo. Y eso es antieconómico. Total. Realmente creo que, y es una frustración para una población. Encontramos sectores de que se han graduado y no encuentran empleo, usted lo decía. Y bueno, ese es uno de los retos. Los retos es cómo generar empleo eh, de calidad, de menor duración y cómo los incorporamos al mercado laboral. Porque hay una frustración enorme en el país. Y si hay una frustración en todos estos sectores que no han tenido ese acceso, que no tienen esa posibilidad de educarse rápidamente y sacar una profesión y empezar a generar ingresos para su familia, para su bienestar, al final esta gente es presa de otro tipo de actividades ilícitas Ujú. o caen en la informalidad. Entonces, hay varios aspectos importantes que la nueva presidenta tiene el reto. Por ejemplo, disminuir la informalidad es algo muy importante. Es decir, permitirle que a las pequeñas y medianas empresas puedan, mediante un mecanismo de incentivos, incorporarse al sistema formal del país. El sistema formal del país significa pagar impuestos, significa contribuir con la Caja Costarricense de Seguro Social, significa de que no se les dé esa carga que del principio le pone la caja para poderlos afiliar, que es una carga muy dura. Pero don Carlos, usted va a la caja y en lugar de salir con un seguro, sale con una deuda, eh, pero, o sea, espantosa. O sea, la misma caja del Seguro Social ahuyenta a la gente. Y vea si es así. No es el tema tocarlo, lo voy a tocar en otra ocasión. Pero en estos momentos, los geniecitos de la caja acaban de dar una lista de 20 ideas que se les ocurrieron para el IBM. ¿Ok? Ahí vi al gerente de pensiones y a otra gente hablando de las 20 gloriosas ideas
¿verdad? Y simple y sencillamente de todas no hago una. Como hicieron una mesa para ver cómo sostienen un régimen que no, ya no se puede sostener, pero obviamente, porque no quieren reconocer que el esquema de la caja es como un esquema Ponzi, se alimenta de la gente que viene abajo. Pero ¿con qué ganas voy a ir yo a la caja del Seguro Social a inscribirme si lo que voy a hacer es que me van a decir hace cuánto tiempo usted tiene la profesión? Ok, pero hasta ahora se había escribir, entonces de ellos mismos, ni siquiera por una fórmula, por lo que usted les dijo, sale que usted con una deuda de 10 años, lo ahuyento. En materia de impuestos también, no hay un incentivo para una MIPYME. Va a pagar lo mismo que una empresa grande y Así es. escalonado también. Así es. Entonces, ahí sí, por supuesto que hay Ahí que es. hacer una reforma y muy grande, Sí, porque esa MIPYME también necesita crédito, la MIPYME le genera a usted empleo, pero y obviamente las cargas no pueden ser iguales a una empresa es grande. correcto. Eso es lo que yo llamo incentivos para MIPYMES, para que produzca para el mercado interno, porque si ellas producen, si ese motor de crecimiento, que ahora es del 2% anual, lo pasamos a un 4% o a un 5%, eso, eso significaría aumentar el empleo de la gente, eso significaría mejorar las condiciones de ingreso de las familias, porque no hay cosa más orgullosa que un hijo que se siente, perdón, cuando puede contribuir a su casa a través de una generación de empleo y una generación de ingresos. Pero déjeme decirle algo que usted tocó importante, es siempre el problema de la caja. Pero es que hay que comprender, don Jorge, de que ahí hay un problema estructural. Eh, el nivel de deuda que el gobierno tiene con la caja a veces no permite también aumentar los servicios ni los equipos. Son, ahorita no tengo el dato aquí, pero deben ser unos 20.000 millones de colones que le está debiendo la caja, perdón, el gobierno central al, a la caja. Entonces, la caja tiene sus problemas. Pero voy con otro tema que creo que es importante para que la gente lo entienda, y es el nivel de vida del país. Mire, los datos del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos dice que una persona para alimentarse nada más con productos básicos alimenticios, necesita más o menos $120 por mes por persona. Esos son cerca de 60.000 colones, digamos. Para una familia significarían $500. $500, para una familia de 4 personas. $500 por mes solo para la alimentación. Pero el costo de vida no es solamente alimentación. Es educación, es salud, es vivienda, es recreación, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, si una persona necesita, o si una familia necesita solamente $500 para alimentación, ahí no estamos contemplando el alquiler, no estamos contemplando la casa, la educación, etc. Si nos vamos a que, si le agregamos a estas personas la necesidad de una vivienda y los otros componentes del costo de vida, llegamos más o menos a unos 1.500 dólares. Y si además le agregamos la necesidad del alquiler de una casa o de un pequeño estudio, estamos hablando en términos redondos, $3.000 por mes. Eso significa 1.500.000 de colones, hablando de 500 colones para números redondos, 500 colones por dólar. Estamos hablando de $3.000, estamos hablando de 1.500.000 de, de colones por mes que necesitaría una familia de 4 personas para tener el costo de vida cubierto. Ahora, muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Y cuál es el promedio por familia por mes que tienen en este momento? Si están necesitando 1.500.000 para satisfacer todas esas necesidades, en este momento están ganando más o menos 1.200.000 colones. Entonces, cada familia está saliendo por dentro con 300.000 colones por mes. Eso significa que la persona que adquiere casa o un alquiler, la mayor parte de su ingreso en estos momentos se le va en pago de alquiler. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que solamente hay una persona que está generando empleo en la casa para esa familia de 4. Si nosotros le permitimos
mediante un programa de incentivos a las empresas que generen más crecimiento, empresas nacionales, a las MIPIMES, vamos a tener la posibilidad de darle un empleo más o dos empleos más a esa familia. Y por supuesto que eso aumentará entonces ya el nivel de bienestar. Entonces, el reto que tenemos es no solamente controlar el costo de vida, sino también, porque de alguna manera está controlado con la inflación negativa, sino en generar ingresos. Y tenemos más o menos 4 años en este país de que no tenemos crecimiento de ingresos. No tenemos crecimiento de ingresos. Entonces, estamos teniendo una brecha muy seria entre las familias que necesitan lo mínimo para cubrir el costo de vida y lo que realmente están ganando. De ahí que yo considero que un programa de generación de empleo intensivo de técnicos, y eso habrá que hacerlo en coordinación con el INA, con el MEP, con las mismas universidades de técnicos. Ojalá generando de todos esos técnicos fuera del área metropolitana, que es donde tenemos las grandes deudas, ¿verdad?, de generación de ingresos. Creo que sería una política muy bien recibida, una política eficiente, eficaz, para que el país pudiera tener ese crecimiento, no solamente en zonas francas, sino también en las MIPIMES. Yo le tengo un ejemplo, pero tengo que ir a un corte comercial. Entonces, nos quedamos con esto, ya volvemos acá a Salud Financiera. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Y volvemos a Salud Financiera acá desde San Antonio de Escazú. Don Carlos, hay un ejemplo que tengo muy claro con eso que usted me estaba diciendo y lo hablé con el ministro de Seguridad, don Mario Zamora. Don Mario Zamora me decía, la gente pide más policías. Perfecto, ya los estamos, ya están en academia los policías que vamos. Pero me decía, Jorge, esas soluciones no son inmediatas. Un policía dura 8 meses, de 8 a 10 meses, me dijo, en la academia de policía para que pueda salir y ejercer como policía. Entonces, Costa Rica en estos momentos no está para tener estudiantes de 4, 5, 6 o 7 años. Necesitamos estudiantes que salgan prácticamente ya en un mediano o corto plazo. Entonces, para eso, yo siempre he pensado, y usted me dirá si es una idea descabellada o se puede hacer. Yo he dicho que el INA es el momento de que pase de ser solamente un Instituto Nacional de Aprendizaje a ser la Universidad Nacional de Aprendizaje, porque el INA tiene el alcance de llegar a las zonas rurales. El INA tiene Guanacaste, tiene Limón, tiene Punta Arenas, que ahí, si vemos cómo se mueve la economía nacional, es hacia esas tres países donde va dirigida Zona Franca. Zona Franca la sacamos del GAN para desarrollar Limón, desarrollar Punta Arenas y obviamente desarrollarla en Guanacaste para que sea un complemento del sector turismo, porque el sector turismo prácticamente está concentrado en esa provincia. Entonces, se podrá hacer, ¿sí? Sí, yo pienso de que ahí lo que ha faltado, a mi criterio, es voluntad política. Voluntad política para darle más infraestructura y más recursos al INA para que pueda llevar sus objetivos. Eh, es una gran institución, o sea, sin duda alguna, es una gran institución. Pero desconozco a lo interno qué es lo que ha venido pasando. Sin embargo, ahí hay una oportunidad para el nuevo gobierno. Si démosle al INA los instrumentos necesarios para lograr ese objetivo. Formemos
masivamente técnicos, acompañados, eso sí, de un crecimiento de las MIPIMES, porque no podemos hacerlo en una sola vía. Es que, Tenemos que unir el ecosistema de capacitación con las empresas. es que mi pyme debería ir de la mano con el INA para la capacitación, porque yo tengo, o sea, este programa nació la primera semana de encierro en pandemia. A mí me dijeron que yo estaba loco por sacar un programa de finanzas en medio del encierro. Y pero ¿qué pasó? Lamentablemente para nosotros vimos cientos de pymes cerrar. Muchas de ellas no estaban preparadas para el ecosistema. Simple y sencillamente tenían que morir. ¿No? Y hemos visto desde nuestros inicios hasta el día de hoy, 6 años después, de que es muy bonito llegar y decir, voy a emprender, pero no, ni siquiera tengo el conocimiento básico para emprender. Entonces, puedo tener una idea muy buena, puedo tener un producto muy bueno, pero yo no sé nada de contecostos, yo no sé procesos administrativos, yo no tengo conocimiento en administración de empresas, ni tengo conocimiento en recursos humanos. Entonces, tengo un producto muy bueno, pero no sé manejar lo que está detrás de mi producto. Así es. Entonces, digo, obviamente, si yo hago la transformación en el INA, yo tengo una herramienta no solamente para sacar esos nuevos ingenieros, no solamente para sacar esos técnicos, tengo una herramienta para darles soporte a lo que usted me dijo en el primer bloque. Esas MIPIMES que en estos momentos necesito que crezcan más del 2% que está y que son el soporte de la microeconomía del Es país. correcto. O sea, ese enfoque está bien. O sea, ahí lo que hay que buscar es cómo logramos coordinar diferentes sectores para un mismo objetivo. Y ahí estará el INA, estarán las mismas universidades y colegios técnicos a nivel de secundaria del Ministerio de Educación. Estará todo lo que tiene que ver con el, el parque empresarial de las MIPIMES. Tendrá que ver todo lo que es el tema de digitalización, de disminución de trámites. Tendrá que ver con lo que es financiamiento a esos sectores, tasas de interés competitivas. Bueno, ahí está el sistema de banca para el desarrollo. Sin embargo, el sistema de banca para el desarrollo tiene algunas debilidades que habría que corregir. Pero bueno, lo importante es que en este momento el gobierno tiene instituciones, tiene recursos, tanto materiales como tiene talento para poner a crecer este sector que está tan rezagado, que es el sector del mercado interno, que produce para el mercado interno, pero que no genera suficientes empleos como para ir expandiendo su nivel de generación de ingresos. Porque los ingresos es riqueza, mejor, usted lo sabe muy bien. Cuando uno en la familia empieza a generar ingresos, mire, se empieza a fortalecer la familia. Se compran los muebles, se compra aquello, se compra etcétera, se compra etcétera. Se puede viajar, se puede educar, se puede etcétera. Necesitamos generar ingresos, pero eso tenemos que generarlos básicamente del sector privado, que el Estado ya creció suficiente y no hay empleos. Antes era, hace muchos años, era el gran empleador, ¿verdad? De todo la fuerza laboral del país. Pero ya no, ya pasamos a la historia. Más bien es al contrario. En sana teoría, el Estado debería ser más pequeño. Entre más pequeño sea, más eficiente es. Porque en la historia no solamente de Costa Rica, sino de la humanidad, el Estado como tal es un pésimo administrador. Entre Así es, más grande sea, diga lo que está así es, pasando. así es. No se puede. Pero eh, te voy a contar algo así entre nosotros. En estos dos sets que usted ve aquí, el año pasado grabaron muchas cámaras del sector de agropecuario. Y obviamente ellos venían, grababan su podcast, lo que iban a hacer, y les poníamos mucha atención. Y hay que cambiar un chip muy grande, porque vienen, tal vez hacen un programa y se quejan, pero no proponen, porque están esperando que alguien más que está en el sector proponga. Y yo siento que
vamos a hacerlo así. Si usted y yo estamos en un barco y usted está viendo que el barco se hunde, digo, nos ponemos de acuerdo o nos vamos a ahogar. Pero nosotros no podemos esperar a que alguien llegue y nos salve, porque la probabilidad de que llegue 50%, a que no llegue 50%, yo me la voy a jugar, Ujú. obviamente. Entonces yo siento que el sector productivo de Costa Rica, hablo de agricultores, hablo de cafetaleros, hablo de ganaderos, todos los que yo vi en un año, si ellos como cámaras se pusieran de acuerdo y proponen y no espera a que alguien le solucione, otra sería la historia. Porque yo al día de hoy veo mucha gente agricultora que no sabe que tiene un régimen que se llama PIMPA, que tiene un montón de ventajas. Bueno, pues ellos van, trabajan su tierra, hacen su producto y ya están contentos porque la vendieron en la feria o se la vendieron en un supermercado. No hay ese deseo de que quiero ser más, ni demás, desconocen el sistema como tal. Ujú. Entonces yo digo, si todos estos sectores productivos se ponen de acuerdo, ellos mismos pueden llegar a Lina y darle a Lina el empujón que necesita para proponer al Ejecutivo dar el salto que Lina ocupa. Totalmente de acuerdo. De abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Pero ahí voy a agregar otro componente que es muy importante, que el país necesita también fortalecer mucho, que es el nivel de investigación y desarrollo. Es decir, los agricultores, las personas agricultores en general, son personas que se han dedicado por años a las actividades tradicionales del país. Café, agricultura, banano, Melón, piña. otras. Eh, y eso ha sido una de las tradiciones nuestras como economía, la economía tradicional, en donde exportamos eh, insumos para los países desarrollados. Pero poco hemos venido avanzando, más rápido de lo que hemos hecho, en transformar nuestra economía hacia una economía más especializada, más productiva, más innovadora. Y en eso la responsabilidad está básicamente en las mismas universidades y en una institución muy importante que es el MISID, que tienen la responsabilidad de dedicar cantidad de recursos a lo que es investigación y desarrollo. Porque es muy bonito ver el café y exportarlo y todo lo demás, y el país recibe una cantidad de dólares por efecto del café. Pero tantas cosas que se pueden hacer con un producto ya elaborado, transformado, innovador, como es el café, y de una vez exportarlo listo a los mercados internacionales. Y no esperar mandar el café para un país y ese país lo procesa y producir, por ejemplo, café soluble. Y aquí no lo producimos. Entonces, ¿qué está faltando ahí? Está faltando más investigación y desarrollo en el país. Y es que tenemos los recursos. Si algo nos hemos caracterizado, mejor es que este país, a diferencia de los demás países latinoamericanos y los países vecinos, este país tomó el rumbo de la educación. Entonces, esa educación que ha sido el fuerte, la fortaleza nuestra, que ha formado esa clase media fuerte en el pasado y que nos mantuvo en un equilibrio como sociedad desde el punto de vista político, democracia, etcétera, es ese modelo lo hemos venido perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una clase media fuerte. Ahora tenemos extremos en el país. Tenemos un extremo ya de mucha riqueza y un gran extremo también de mucha pobreza. Y un cinturón muy, muy delgadito de clase media. Pero, ¿por qué ha sucedido eso? Bueno, el problema yo lo achaco precisamente al problema estructural de la educación. Si la educación nos dio herramientas para leer y escribir, pero no nos dio instrumentos para investigar, para innovar, para desarrollar, para la creación de cosas nuevas. Y entonces nos quedamos en una educación tradicional. Listo, Carlos, pues ¿Sí? eso, Eh, y eso, es un problema estructural que hemos venido arrastrando durante muchos años, pero estamos en una nueva etapa, Jorge,
que nos permita dar un salto rápidamente. Carlos, pero eso pasó igual que el diseño que hubo de Costa Rica. Yo siento que las personas que diseñaron Costa Rica como tal nunca pensaron en un futuro. Le voy a decir, infraestructura vial. Nuestras calles son de 2 carriles. Es correcto, El que las diseñó calles para carretas. es correcto. Hoy tenemos un problema muy grande vial porque hay que ver de dónde sacar el espacio para poder ampliar este programa. Así es. La educación también, yo me acuerdo que el caballito de batalla, y se lo digo yo que salí muchas veces del país, en conferencias, era, nosotros tenemos una educación gratuita y obligatoria, y hasta ahí nos quedamos. Ujú, Nunca vimos más allá. así es. Entonces, digo, obviamente, ese problema, así como lo vemos con las calles, lo vemos con la educación. Tenemos un montón de Es correcto. profesionales en este momento que no tienen absolutamente ningún tipo de posibilidad de ejercer su carrera porque sacamos estudiantes simple y sencillamente pues feos. Yo recuerdo muy bien las palabras de don Rodrigo Facio. Don Rodrigo Facio decía de que en primer lugar nosotros tenemos que tener una sociedad de equilibrio, ni muy capitalista ni muy socialista. Hay que tomar los mejores atributos de cada uno de los modelos y unirlos y tener un centro, un crecimiento progresista, con políticas que eran de tipo capitalista, pero de tipo socialista, pero equilibradas. Pero también decía de que este país ha fallado en lo que sería tener un plan nacional de desarrollo a largo plazo. Es decir, ver el país como una carretera que cada vez las generaciones van a ir transitando y cada vez van a ser más generaciones y se van a ir necesitando más. Le voy a contar una experiencia, ya que usted cuenta una experiencia y yo tuve una experiencia. En el año 1978, recién salido de la universidad, yo fui presidente de Aviación Civil. Y fui presidente de Aviación Civil porque se constituye, según la ley, como un economista. Y yo estaba empezando a ser economista, me gradué en el año 75. Y, y entonces entré ahí y yo participé en muchas actividades, convenios internacionales y charlas que se hacían. Entonces yo dije, mire, la verdad es que nosotros tenemos que imitar las cosas buenas de los otros países y el crecimiento. Y a mí me parece que tener un aeropuerto muy cerca de San José es un peligro para todo. Y la misma entrada a Costa Rica, hay muchos cerros y mucha dificultad. Y entonces me dio la tarea de conseguir un empréstito. Y conseguí un empréstito de $600,000 en aquel momento para hacer un estudio económico y financiero y de factibilidad que nos permitiera diseñar un nuevo aeropuerto para Costa Rica en el año 1978. Y lo hicimos. Y diseñamos ese aeropuerto. Y se aprobó ese aeropuerto a nivel de planos y etc. Ese aeropuerto es lo que hace 50 años empezamos a hablar y no se pudo hacer. Fue el aeropuerto que diseñamos en ese momento de Orotina. ¿Por qué? Porque las condiciones lo permitían ahí. Entonces, usted trae un tema que es muy importante, de infraestructura. Nos quedamos rezagados sin infraestructura a todo nivel. Eh, Le estoy hablando de que una idea que se generó, que propiciamos hace 50 años, todavía no se ha podido realizar. ¿Y qué es lo que seguimos? Construyendo pedacitos, pedacitos, ampliando ese pedacito del aeropuerto, ampliando la calle tal cosa, ampliando tal cosa, porque ya no se puede indemnizar a todos los propietarios que están a la par, porque costaría muchos miles de millones de dólares ampliar la carretera. El problema que tenemos con la ruta 27, el problema con Limón, etcétera. Entonces, hemos tenido un problema de visión de largo plazo, como decía No, don y el Rodrigo problema Facio. ahora es más grande, porque, vea, don Carlos, yo lo veo así. Sacamos las zonas francas del RAM y lo hablamos fuera de cámaras. Grecia, que era una venta de carros ambulante, pasó de una venta de carros a ser zona franca. Y hay que ir, y los invito a ir a ver a Grecia, el desarrollo, porque se dieron el lujo inclusive hasta de ampliar la ruta, hacer los túneles, de todo Es correcto, hicieron. Grecia es otra ciudad completamente. sí.
Y obviamente este buen problema, porque eso es un buen problema, esto va a seguir hacia las costas. Limón y Punta Arenas tienen que llegar a ser una zona franca y deberíamos de estar planificando en estos momentos cómo va a ser las rutas de acceso por aire, por tierra, porque sí o sí va a llegar a ser. Ese es el destino que hay en estos momentos por, como planteamos nosotros, el nivel de Es correcto, desarrollo económico. es correcto. Entonces, si hay un problema que usted atacó hace 50 años, bueno, y no vamos a esperar, en Zona Franca no van a esperar 50 años. Ya nosotros nos posicionamos como un hub económico aquí y esto no lo va a parar. Entonces, Bueno, obviamente van a tener que avanzar sí o sí. por supuesto que eso ha sido una política bien dirigida del actual gobierno. Y es que ese proyecto, por ejemplo, de Grecia, de hacer zona franca, se ha planteado hace muchos años, no sé, hace 15, 20 años, pero no se podía hacer porque no tenían acceso a la, a la carretera, Ujú. a la, la pista que decimos. Yo soy de Palmares, así que conozco muy bien esa zona. Y entonces no había voluntad política para abrir una radial que permitiera tener ese desarrollo de zonas francas en Liberia. Gracias a que a este gobierno y concretamente el presidente se impuso y pudo abrir esa radial. Ok, hay mucho que hacer en infraestructura que se puede ir haciendo en ese sentido. Y a mí me parece que la- tenemos un problema serio hablando de infraestructura con el caso de, de la ruta 31, es la de Limón. ¿Cuál es? La 32, La 32, perdón. que está muy linda, por Sí, cierto. ¿qué es el problema que tenemos ahí? Que cuando hay una obstrucción ahí se paraliza toda la exportación del país. Usted sabe, cientos de furgones Claro. que quedan ahí. Entonces, bueno, eh, tal vez hay limitaciones por el Parque Nacional, pero entonces construyamos una ruta fuerte, alternativa por, por, por Turrialba y logremos eso. En el caso de Punta Arenas, busquemos, si no se pueden ampliar, que entiendo que se va a ampliar, eh, eh, si no, busquemos rutas alternas, pero fortalezcamos esas rutas alternas. El caso San Ramón, como le digo, yo soy de Palmares y la verdad es que venir de Palmares a San José son 4 horas. Eh, ya se abrió y creo que va a haber una licitación pronto para ampliarla. No, ya Pero, empezaron. pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata de buscar medidas alternas para darle desahogar el gran área metropolitana aquí, que nos mantiene totalmente con los problemas de diario de tránsito para llegar a nuestros lugares y otros problemas que se asocian con violencia, etcétera, porque la gente no tiene un transporte eficaz. ¿Cómo? Pero ahí hay un problema que también tiene. Entonces, viera que de pronto yo me pongo a pensar que qué lindo ser presidente de este país, porque si uno tiene identificados los países, perdón, los problemas, y tiene la voluntad para cambiarlos, uno lo puede hacer. Y yo pienso que doña Laura tiene la gran posibilidad de hacer esa continuidad, pero profundizando la creación de empleo y el mercado interno, no de administrar el crecimiento que hemos tenido hasta el momento. No es administrarlo. El crecimiento que hemos tenido hasta el momento está bien a nivel macro, pero sí empezar a ver hacia lo interno, a ver el mercado interno, a mejorar las condiciones de ingreso de las familias. Mejoremos las condiciones de ingreso a las familias. Eso significa empleos de calidad y eso significa oportunidades en las empresas que están produciendo para el mercado interno. ¿Cómo lo logramos eso? Es un asunto de política pública. Hagamos las políticas públicas. Tenemos la capacidad, tenemos los profesionales. La gente los conoce todos estos problemas. Entonces, asumamos con responsabilidad este crecimiento de este motor que yo llamo que es un motor de hélice, pasémoslo a ser una turbina de crecimiento. Y entonces pongamos los dos motores del país, que es zonas francas y régimen simplificado o definitivo, a una velocidad
similar. Esta economía crecería extremadamente bastante y nos pondríamos en condiciones de aumentar el bienestar de la gente, que es lo que al final queremos. Todos queremos que la gente viva bien. Démosle ingresos, démosle empleo, démosle capacitación. Y cuando yo digo qué bonito ser presidente, y en este caso la nueva presidenta, qué bonito para la nueva presidenta saber de que ya una parte del avión está caminando muy bien, de que tiene una turbina caminando muy bien y hay otra que viene en debilidades. Entonces, qué bonito poner esa turbina, digo, esa hélice, ponerla a nivel de una turbina y entonces que el país avance eh, a niveles muy por encima de todos los países. Pero no solamente a nivel macro, sino a nivel micro. Don Carlos, entonces, para terminar esto, porque me queda un minuto, voy a tratar de resumir lo que se me ha dicho. Estamos bien, pero debemos de mejorar. Es correcto. ¿Es así? Así es, totalmente de acuerdo. Don Carlos, demasiadas gracias por estar con nosotros. De verdad, lo voy a volver a invitar. Fue demasiado enriquecedor hablar con usted, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que todo le salga de la mejor manera. Amigos de Salud Financiera, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Los esperamos de hoy en 8 y yo prometo una segunda parte con don Carlos porque me faltó hablar de inflación, me faltó hablar del tipo de cambio y de otras variables que me gustaría verlo desde un entorno ya más micro y cómo nos está afectando a nosotros. De mi parte, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hasta luego. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión.